Ok, hermanos, pues rápidamente ahí nos quedó un poquito de terminar la clase del otro domingo y estábamos ahí pues mirando, ¿verdad? ¿Quién fue Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Y quién fue? ¿Y qué fue de él? ¿Verdad? Y ahí pudimos llegar, hermanos, hasta en el estudio ahí tenían ustedes una hojita también. Y llegamos allí donde dice el camino de Caín. Allí nos faltó, hermanos, seguir en donde dice el camino de Caín. Ok, ahí vamos a continuar, hermanos. Dice ahí, hermanos, el camino de Caín, dice, era un camino que habiendo escogido muestra que era del maligno. Y tenemos allí un versículo, hermanos, en Primera de Juan 3:12, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Primera de Juan 3:12. Vamos a ver, hermanos. Ok, ahí lo tenemos, hermanos, dice la palabra de Dios, dice, y como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿ok? Entonces ahí podemos ver, hermanos, era un camino, ¿verdad? Que habiéndolo escogido, muestra que era del maligno. Un camino de carencia general de espiritualidad. Y tenemos también ahí en Judas, hermanos, 11, y ahí también nos dice que era un camino de deseo de ganancia y gloria personal. Dice, hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron, dice, en la contradicción de Coré. Pues aquí, miren, hermanos, podemos mirar cómo las codicias y todo lo que hace a veces a uno que uno haga diferencias, ¿verdad? En nuestras formas de vivir. Vivimos, hermanos, muchas veces, pues en este mundo, ¿verdad? Que nos trae a veces en carreras y a veces nos hace que nos desviemos más para el mundo que para las cosas de Dios. Y aquí una de las cosas, hermanos, que nos muestra, pues es como dice la palabra de Dios, hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron, dice, por lucro en el error de Balaam. Y miramos, hermanos, cómo todo esto ha traído consecuencias en la vida, desde el principio hasta ahorita, ¿verdad? Cómo siguen los conflictos de esas peleas que había en aquellos tiempos. Todavía ahorita podemos mirar las peleas de allá de Israel, ¿verdad? Cómo andan peleando. Lo mismo todavía, hermanos. Pero son cosas que vinieron quedando desde entonces. Y dice aquí, hermanos, que el camino de carencia general también de espiritualidad y otra de una gloria personal. Dice también, hermanos, que debilidades y errores de Caín. Cuando se desilusionaba, reaccionaba con ira. Una de las cosas, hermanos, que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? También, cuando tenemos una desilusión o algo que nos pasa en este mundo, pues a veces queremos tirar la toalla y alejarnos de los caminos de Dios. Y sabemos, hermanos, que esto es pura obra del enemigo que quiere traicionarnos. Y no debemos de aceptar nada de eso, hermanos, porque hay debilidades y hay errores que tenemos que nosotros entender que no hay que aceptarlos en nuestra vida, y que no nos afecte nuestra vida espiritual, más que todo. También dice ahí en las debilidades y errores de Caín, tenía la
tendencia, dice, a elegir la opción negativa, aún, dice, cuando existía otra posibilidad. O sea que su pensamiento era el hacer el mal y no el bien, ya lo traía de entre sí, él venía a hacer el maligno, hermanos. Dice también, hermanos, que fue el primer asesino de la historia. Él fue uno de los primeros, hermanos, por matar a su hermano, ¿verdad? Nos habla de ese primer asesinato, hermanos, que hubo en la historia. Y pues también podemos mirar, hermanos, lecciones de su vida. El enojo no necesariamente es pecado, pero las acciones motivadas por el enojo pueden llevarnos a el pecado. Por medio de un enojo, hermanos, nos puede llevar a que nosotros pequemos. Por eso es muy importante que reaccionemos cuando haya un enojo, reaccionar primeramente, hermanos, y saber que eso nos puede llevar a algo más grave, que muchos hermanos llegan hasta a matar a alguien con el enojo. Y a veces siendo cosas muy insignificantes, pero con el enojo, hermanos, crecieron y los llevaron a hacer esas tremendas cosas, como llegar a matar a alguien. Por eso es la importancia, hermanos, de que de nosotros debemos de comportarnos, ¿verdad? Y saber que nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y que Dios tiene el control de todo, de que Él es el que arregla nuestras vidas, Él es el que nos guía y por Él andamos también. Dice también, hermanos, que lo que ofrecemos a Dios debe de brotar de nuestro corazón. Si algo le vamos a dar a Dios, hermanos, que salga de nuestro corazón, ¿verdad? Y no pensando en que le vamos a dar a Dios de miserias, ¿verdad? Porque es lo que nos enseña Caín y Abel, hermanos, que pues Caín dio una ofrenda no agradable a Dios, pero Abel le dio una ofrenda que Dios se agradó de ella. Entonces lo que ofrecemos a Dios debe de salir de nuestro corazón. También las consecuencias del pecado muchas veces son permanentes, ¿ok? Entonces debemos siempre, hermanos, Dios nos enseña que debemos de quitar toda cosa pecaminosa que haya en nosotros y que si nosotros queremos, Dios nos ayuda a quitar todo eso. Pero como aquí podemos mirar a Caín, hermanos, él sabía que Dios lo podía ayudar y sabía que Dios estaba también con él, pero él no quiso. Él quiso hacer lo que a él le vino en gana y pues él tuvo que pagar las consecuencias. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros debemos de acudir a Dios para pedirle que nos quite ciertas cosas que nosotros a veces batallamos con ellas y que no nos ayudan para nada bien todo eso. Por eso es la importancia, hermanos, Entonces, allí, hermanos, si ustedes tienen sus hojas todavía, ahí donde dice el camino de Caín, ahí nos enseña que dice que había un camino, tenemos el 1, 2 y 3, y dice que era un camino que habiendo escogido muestra que era del maligno, como leímos en Primera de Juan 3:12, y también dice ahí, hermanos, en el 2 dice que era un camino de carencia general, y allí le podemos nosotros llenar como dice en Judas 11, ¿verdad? Dice que era un camino de carencia general de espiritualidad, para que le llenen ustedes allí. Y luego abajo dice que era un camino de deseo de ganancias y gloria personal. Ahí dice ganancia y luego dice gloria personal, para que le terminen de llenar allí, hermanos.
Ok, ahorita vamos a terminar este estudio ya, hermanos. Vamos ahorita a pasar al segundo estudio. Dice aquí en la conclusión, hermanos, dice que la vida de Caín, su corazón, sus reacciones, sus actitudes, su carácter, es un ejemplo del que nosotros debemos de aprender cómo no debemos de vivir. Sus graves consecuencias nos advierten de cuán miserable es una vida que se vive lejos de Dios. ¿Ok? Entonces debemos siempre, hermanos, seguir nosotros los consejos de Dios en todo momento y estar siempre orando, hermanos, pidiéndole a Dios que Él nos dirija, que Él nos ayude, y así va a ser nuestra forma de vivir, hermanos. Vamos entonces, hermanos, a entrar rápidamente al estudio y vamos a seguir hablando en el personaje que hoy nos ocupará también es clave para la interpretación de otros pasajes de la historia. Si creemos que Eva fue la primera mujer, estamos declarando que creemos en la creación y no en un proceso evolutivo. Y si creemos en Eva, entonces creemos que de ella descienden todo ser humano y sus características nos deben de interesar. Entonces, de esto, hermanos, es de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Todos nosotros, hermanos, creemos que esto pasó en el principio, sabemos que fue parte, ¿verdad? En el Génesis nos enseña desde el principio lo que es la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios y sabemos que Dios escribió todo esto. Dios hizo todo esto, hermanos. Entonces nosotros creemos en todo esto, ¿verdad? Y sabemos que Eva y Adán fueron los principiantes de este mundo, fueron los que trajeron a la humanidad desde el principio. Y lo creemos, hermanos, porque tenemos pruebas en la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar ahí, hermanos, viendo los éxitos que tuvieron todos estos personajes, hermanos. Y en el Génesis nos enseña parte de todo esto, lo que es desde Génesis 1, ahí donde nos enseña cómo empezó Dios a crear todas las cosas. Y es algo interesante que vamos a estar viendo. Lo creemos, hermanos, una de las cosas muy importantes porque la palabra de Dios nos lo dice. Y vamos a mirar ahí, hermanos, acompáñenme a Génesis 2, 18, y allí vamos a leer hasta el 21. Dice ahí la palabra de Dios, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno, dice, que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Allí, hermanos, tenemos un versículo del 21 de mucha controversia. El mundo, hermanos, dice que es algo imposible que haya podido hacerse esto. Y nosotros sabemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Y si Dios nos enseña, hermanos, que Él lo hizo así, así fue. Lo creemos, ¿verdad? Entonces podemos mirar, hermanos, de dónde vino Eva, ¿verdad? De una costilla de Adán. Entonces ahí está la descendencia, hermanos, de allí empezamos nosotros, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que Dios pues está siempre enseñándonos
todas estas cosas, hermanos, que nosotros podemos mirar y que todo, hermanos, es para que nosotros verdaderamente entendamos que Dios, hermanos, Él ha existido desde el principio y que Él es verdaderamente el que hizo todas las cosas. Y que ahora, hermanos, Dios nos sigue enseñando cómo nosotros podemos aquí mirar tantas cosas, hermanos, que Dios nos enseña en su palabra. Y crecemos cada día en todo esto, porque sabemos que todo proviene de Dios. Déjeme nomás, quiero cambiar mi estudio. Ok, entonces allí vamos a empezar, hermanos. Eva en verdad existió, es una pregunta que nos hace ahí, hermanos. Eva en verdad existió, lo creemos, dice, porque la Biblia nos lo enseña y como estuvimos leyendo allí, ¿verdad? En 2:18, 21. Y también, hermanos, pues ahí tenemos el 23, que también dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y dice también, hermanos, lo creemos porque los relatos bíblicos tienen toda la autoridad divina, teórica y práctica para ser creídos. Lo creemos, hermanos, porque creemos en Dios, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y por eso nosotros creemos todo esto, hermanos. Entonces, así vamos a seguir viendo, hermanos. Dice también, hermanos, que los que no creen en la creación deberían responder a satisfacción nuestro origen. La primera mujer que existió, ¿de dónde vino? ¿De una explosión? ¿De una bacteria? ¿De un reptil? ¿De un mono? Si eso fuera así, ¿de dónde vino la bacteria reptil? O mono, perdón. Y si hubo una explosión, ¿qué puso la energía? Y nos enseña, hermanos, de todo esto, de dónde provienen las cosas, cómo fueron. Tiene que haber habido alguien que las hizo, ¿verdad? Entonces es muy importante todo esto, hermanos. ¿Por qué nosotros creemos que Dios hizo todas las cosas? Esa es una de las primeras cosas que nosotros debemos de entender, hermanos, es que si somos cristianos, hijos de Dios, creemos en Dios, ¿verdad? Hemos sido, hermanos, realmente salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿a quién da la honra y la gloria? A nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, ¿verdad? Él en todo momento dio la honra y la gloria a Dios Padre, nuestro Señor. Y Él nos enseña, hermanos, ahora que nosotros sabemos que es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, creemos en los tres. Y los tres dice la palabra de Dios que es Dios, ¿verdad? Entonces, de esta forma, hermanos, nosotros crecemos espiritualmente porque creemos en Dios. Y Dios nos da, hermanos, testimonio. Dios nos enseña que Él existe. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, hermanos, entonces Él nos habla a nosotros. Y tal vez muchos de nosotros a veces tal vez dudamos, ¿verdad? Pero es, hermanos, porque estamos viviendo en un cuerpo pecaminoso, donde existe el pecado. Y todavía Dios nos enseña, hermanos, que no debemos de dudar, ¿verdad? Debemos de creer en Él. Y allí, hermanos, hay siempre algo que preguntarnos a nosotros mismos. Si no hay exactamente algo en lo que Dios nos está hablando, entonces pudiera ser, hermanos, porque
tenemos que tener entendido de que si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, no va a pasar nada de eso. Y quiere decir eso, hermanos, que el Espíritu Santo, si no está en nosotros, es porque no hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si Él no habla a nosotros en nada y decimos, pues yo no miro nada, yo no me he visto que Dios me haya enseñado algo o que me haya dicho algo, que me haya sorprendido, que yo haya dicho, wow, pero ¿cómo pudo ser esto si era así y ahora es acá, de esta forma? Solamente Dios la pudo haber hecho. Esas son las cosas que Dios nos enseña para que nosotros aprendamos y que entendamos que Él nos está enseñando que Él existe. Pero como les digo, si no pasan cosas así, entonces deberíamos nosotros de preguntarnos a nosotros mismos, Dios no me está hablando, ¿qué está pasando con esto? No existe el Espíritu Santo dentro de mí, entonces tengo que aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador y que venga a morar el Espíritu Santo para después yo mirar las pruebas de Dios. Es por eso, hermanos, que continuamos y seguimos sirviéndole a Dios con amor, con cariño, porque sabemos que Él existe y que todo lo que hacemos lo hacemos para Él y no para el hombre. Es muy importante entender esto, hermanos, y realmente saber, hermanos, que el Espíritu Santo more dentro de nosotros, porque, hermanos, la muerte está arrasando. Y si llega a tocar algo de esto, hermanos, en alguien que no tiene el Espíritu Santo dentro de él, definitivamente, hermanos, va a ir al infierno. Y es una tristeza. Ahorita podemos decir 1000 cosas mientras que estemos en este mundo, pero ya después, hermanos, va a haber un arrepentimiento como le tocó al rico y a Lázaro. El rico, hermanos, se disfrutó en esta vida. Él nos habla, hermanos, de que él no se hacía banquetes de poquito dinero. Sus banquetes de ellos eran, hermanos, de matar 10, 15 becerros y hacer banquetes en grande, hermanos, como los ricos. Pero una de las cosas tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, que mismo Dios nos enseña en su palabra, hermanos, dice que cuán difícil será, hermanos, que un rico entre con él. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos, nos enseña esto? ¿Por qué le pasó a Lázaro y al rico? Uno estaba en el infierno y el otro estaba ¿en dónde? En el seno de Abraham, disfrutando de algo que él no disfrutó en este mundo, pero en su corazón, hermanos, existía Dios. Él creía que estaba Dios. Pero en el rico, hermanos, a él no le importaba. Para él, mi Dios es mi dinero porque no necesito de nada, lo tengo todo. Pero qué tal, hermanos, cuando ya estaba pidiéndole que cuando menos mandara a Lázaro que se mojara la punta de su dedo para que fuera y se la pusiera en sus labios porque él estaba ardiendo. Qué triste vida, hermanos, y esa es la vida que va a pasar. Eso es exactamente lo mismo que va a pasar en este mundo, hermanos. No hay otra salida. Si los ricos, hermanos, de este mundo, su dinero, sus negocios, ese es su Dios, está bien. No se los impedimos, ni Dios se los impide, pero Dios les advierte una cosa, que ellos no van a heredar el reino de Él, que ellos van directamente al infierno para toda la eternidad y que se gocen ahorita. Ahorita usted puede ir y mirar los restaurantes llenos, esos restaurantes de lujo que aquí tiene Ensenada, ahorita están llenos, hermanos, llenitos de esa gente gastándose miles y miles de pesos. Pero el día de mañana, hermanos, si ellos mueren en este momento, ellos automáticamente, rápidamente ya están en el horno que arde. Y allí, hermanos, dice que será el lloro y crujir de dientes. Ahora nosotros, hermanos, nosotros creemos que Dios existe y sabemos que Dios nos va a llevar un día a la presencia con Él y que vamos a estar allá con Él para siempre. Entonces, hermanos, es donde Dios nos va a demostrar
que lo que existe en este mundo no sirve de nada. Dice que peleemos la buena batalla. Y eso nos quiere decir, hermanos, que luchemos mientras que estemos en este mundo, para que el día de mañana, hermanos, cuando ya no estemos aquí, ya estemos en la presencia de Dios, donde dice que ya no va a haber trabajo, ya no va a haber nada de eso, hermanos. Vamos a estar solamente honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Es muy importante, hermanos, verdaderamente entender que lo que Dios nos enseña, pues Él nos lo enseña para bien de nosotros mismos. Y que lo creamos más que todo, hermanos, que creamos en nuestro Dios. Y de esa forma, hermanos, pues Él nos sigue bendiciendo, Él nos sigue ayudando. Eva fue creada, hermanos, por decisión y sabiduría de Dios. Esa es una de las cosas muy importantes que debemos de entender. ¿Y por qué lo decimos, hermanos? Porque la palabra de Dios nos lo enseña. Allí en Génesis 2:21 dice, entonces Jehová dice, hermanos, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios, dice, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Todo esto nos lleva también, hermanos, a que aquí, hermanos, no está diciendo que no nos está hablando, hermanos, de que Adán, de que Dios, dice en el 22, y de la costilla, dice que Dios tomó del hombre, hizo, dice, hermanos, una mujer. No nos enseña, hermanos, como este mundo nos está enseñando ahorita, de que hizo de esa costilla de Adán, hizo a José, a Arturo, para que se reuniera con Adán. Dice que él hizo de la costilla de Adán, hizo a la mujer, para que ella fuera su ayuda idónea, ¿verdad? Y que ellos procrearan hijos y se hiciera toda esta generación en la que vivimos hoy. Es tremendo, hermanos, lo que está pasando en este mundo. Estábamos mirando en Walmart, ¿verdad? Qué día, de un libro que mi hijo nos estaba enseñando ahí. Dice, dicen, miren este libro, dice. Este libro, dice, está enseñando, dice, ya cómo los niños podían empezar a tener las primeros pasos, cómo entenderse con otro niño, un niño con otro niño y una niña con otra niña. Y todo eso, hermanos, es lo que el diablo ahorita está metiendo. Y ahí está haciendo de las suyas. Y nosotros, hermanos, el trabajo de nosotros es defender eso, quitar todo eso, no dejar que esa basura venga a meterse en nuestras familias, en nuestros hijos. No permitir, hermanos, porque entendemos que todo esto se está preparando, hermanos, para que ya parte de esto ya está en las escuelas, pero lo van a hacer más abiertamente conforme vaya pasando todo esto, hermanos, y al rato va a ser un desastre, hermanos, este mundo. Por eso debemos nosotros de estar preparados en todo momento. Entonces, hermanos, allí nos enseña, ¿verdad?, de todo esto. Dice, porque Dios así lo quiso. Porque el hombre necesitaría ayuda idónea. Porque no es bueno, dice la palabra de Dios, que el hombre esté solo. Génesis 2:18, hermanos. Dice también, hermanos, que criada de la costilla de Adán, y lo acabamos de leer ahí, ¿verdad? 2:21-22. Una creación de la misma carne, que dice Génesis 2:23 y 24, de ahí la mutua atracción. Algunos datos de la vida de Eva, vamos a estarlos mirando, hermanos, y así vamos a ir paso por paso mirando parte de esta vida, ¿verdad?
Dice, lo que Dios determinó para la mujer al crearla constituye la base para las funciones y entendimiento de la mujer en todos los tiempos. Fue creada de la costilla de Adán, 2:22 en Génesis, fue creada para ayudar a Adán. Génesis 2:18 dice que su creación constituye el ideal de Dios para el matrimonio, es decir, fue creada de la misma carne del hombre, no para una asociación, sino para una indisoluble unidad, como nos dice en el Génesis 2:23 y 24, hermanos. Entonces, esto queda entendido ahí, dice que Dios les dio una misma carne y un mismo nombre. Dice, criados en pureza. ¿Por qué en pureza, hermanos? Porque ellos venían de Dios, porque Dios los crió, Dios los hizo, hermanos. Y nosotros, hermanos, también somos criados por Dios. La Biblia nos enseña todo esto, hermanos, y sabemos que proveemos de Dios, que venimos de nuestro Dios. Ahora que todo el mundo esté como está, hermanos, es algo ya que está pasando y lo estamos mirando cómo se vive. Pero nosotros, hermanos, damos gracias a Dios porque hemos entendido. Entendemos desde que se nos enseñó el Evangelio, ¿verdad? Donde dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que nadie de nosotros podíamos pasar a la presencia con Dios, hermanos. Ahora solamente el único que nos vino a salvar, hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero fuera de esto, sabíamos que ya todos estábamos fuera. Ahora por medio de Él es que venimos, hermanos, a la presencia de nuestro Dios. Pero sí, hermanos, pues criados en la pureza de nuestro Dios. Allí, hermanos, en el 2:25 de Génesis nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, ya podemos mirar que de ahí para adelante, hermanos, empiezan a mirarse las cosas, cómo empezó el pecado, cómo empezó toda la maldad, y se empezaron ya después. Entonces sí había vergüenza. La mujer fue creada para el hombre. Y tenemos ahí, hermanos, algunos versículos en Primera de Corintios 11:9. Primera de Corintios 11:9 dice, tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa, dice, del varón. Entonces sabemos, hermanos, que todo eso desciende, ¿verdad?, de Adán y después fue Eva. Es por eso, hermanos, que ahorita pues este mundo le llama machismo a que primeramente tiene que ser Dios, después tiene que ser el hombre y después la mujer, porque así lo crió Dios, así lo hizo Dios, ¿verdad? Entonces, no es que sea machismo, sino que es una creación de Dios y que ahora debe de haber un respeto. Tanto, ¿por qué ustedes creen, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que debemos de tratarnos, tanto el uno como el otro, que sea de igual manera? Dice, ¿verdad?, que el hombre dice que debemos de tratar a la mujer como vaso más frágil, que no seamos, ¿qué dice? Algo así como ásperos, algo así, ¿verdad? Que no seamos pues rudos, que tengamos un respeto hacia la mujer, ¿verdad? Pero el mundo, hermanos, lo toma de otra forma. El mundo lo toma, no, el hombre es el hombre y la mujer es la mujer y la mujer tiene que sujetarse al hombre y me tienes que respetar y si no, mira, va a haber cachetadas y patadas. Eso es lo que el mundo enseña, hermanos, pero Dios no nos enseña esto. Dios nos enseña que debe de haber un respeto tanto del hombre como a la mujer, aunque la mujer debe de estar sujetada al hombre, ¿verdad?
porque sabemos, hermanos, que muchas de las veces se tiene que primeramente consultar al hombre en una decisión, ¿verdad? Y el hombre debe de también entender y respetar, hermanos, que muchas veces también nosotros estamos mal y que a veces las mujeres están bien. Y que a veces, hermanos, hay consecuencias por causa de eso, de que no se acepta, por ejemplo, un consejo de una mujer y a veces es la verdad, hermanos, y cómo nos va. Entonces, por eso es importante, hermanos, saber vivir sabiamente, dice la palabra de Dios. También dice, hermanos, que la mujer habría de ser su gloria del varón. Allí mismo en Primera de Corintios 11:7 dice la palabra de Dios, porque el varón, dice, no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Ok? Entonces, hermanos, es donde empezamos, ¿verdad? Donde es por eso, hermanos, que la mujer se debe de dejar el pelo largo y el hombre traer el pelo corto. Es lo que hace a la mujer, hermanos, que traiga lo que nos enseña aquí, ¿verdad? De un velo, usan su pelo ahora, hermanos, la mujer para eso. Y de esa forma, hermanos, hay una distinción también en el hombre y la mujer. Eva fue engañada cruelmente por Satanás. Génesis 3, hermanos, del 1, 5 y 13, ahí nos enseña, ¿verdad? Ya la mayoría ya sabemos, pero dice ahí en el Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Allí, hermanos, estaba bien advertido por medio de nuestro Dios. Él ya le había dicho a ella que no comiera, ¿verdad? Porque allí nos enseña, dice que medio del huerto, le dijo que no comieran del fruto del árbol de que está en medio del huerto. Eso se los dijo Dios, no comeréis de él. Y en el 4 nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, dice que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiéndolo el bien y el mal. Y ya la historia, hermanos, la sabemos de todo cómo pasó. Tristemente, hermanos, fue el principio, ¿verdad?, donde el enemigo empezó a entrar y empezó a hacer de las de él. Y ahorita tenemos, hermanos, muchas cosas que nos hacen caer tan fácilmente en el pecado por medio de esto mismo que pasó desde el principio. También, hermanos, dice que déjenme miro aquí porque se me mueve un poquito el estudio. O que dice también, dice que fue creada para ayuda de Adán, y dice que también, hermanos, pues su creación constituye el ideal de Dios para el matrimonio, es decir, que fue creada de la misma carne del hombre, no para una asociación, sino para una indisoluble unidad, ¿verdad? Y dice también, hermanos, que Eva fue engañada cruelmente por Satanás, pero ella tuvo que tomar la decisión, como nos dice allí, hermanos, en el versículo 6. Dice que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol
codiciable, dice, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice que también fue una fuerte maldición sobre la mujer. En Génesis 3:16, ¿verdad? Allí nos enseña, hermanos, de fuertes dolores de la preñez. También dolor para dar a luz los hijos y sujeción total al hombre. Entonces, hermanos, podemos ya ir entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? ¿Por qué nos enseña las cosas así? Porque hubo una desobediencia, hermanos. Sabemos que todo era diferente cuando ellos estaban en el huerto, ¿verdad? Que nos dice que no se avergonzaban. Pero desde ese momento que ella pecó, hermanos, ya empezaron los problemas y tuvo que ser ella sujeta a Adán, su esposo. Adán le puso Eva a su mujer después de la caída, y cuando supo que habría de tener a los hijos con dolor, y era también, dice, una especie de reproche porque él iba a morir por la maldición y la perpetuidad seria por la mujer. Su primer hijo fue Caín, Génesis 4:1, dice, no dice conoció de nuevo como en Génesis 4:25. 4:25, hermanos, allí nos dice la palabra de Dios. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y también vemos ahí, hermanos, algunas de las debilidades, ¿verdad? Debilidades y errores que hubo en Eva. Permitió que Satanás minara su contentamiento, una de las cosas, hermanos, que hizo Eva. También actuó impulsivamente sin siquiera hablar con Dios y con su compañero. No le puso atención, hermanos, a Dios y tampoco lo compartió con Adán. No solo pecó, sino que incitó a Adán a pecar también. Cuando se le llamó a cuentas, culpó a otros. Tanto de la vida, hermanos, que vivimos hoy, ¿qué nos lleva muchas de las veces? Parte de todo esto nos lleva a mentir, hermanos, a ser diferentes, a hacer cosas diferentes ante los ojos de Dios, porque el pecado allí estaba. En todo esto, hermanos, podemos mirar que Dios siempre ha estado con nosotros y que Dios, hermanos, nunca nos ha dejado. Dios siempre ha estado con cada uno de nosotros. Y sabemos, hermanos, que Dios, Él quiere ayudarnos en todo momento. En la conclusión, hermanos, ¿cuántas cosas podemos aprender de todo esto? Que Dios nos ayude a aplicarlo a nuestra vida por su Espíritu. Tenemos ahí un versículo, hermanos, para si no lo podemos aprender. Primera de Corintios 11:7. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 11:7. Un versículo, hermanos, para si no lo podemos aprender, pues sería importante, ¿verdad? Aprendérnoslo, este versículo. Primera de Corintios 11:7. Ando buscándolo, hermanos, todavía.
Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer, dice, es gloria del varón. Primera de Corintios 11, 7, hermanos, vamos a tratar de grabarnos de aprendernos ese versículo. Para la otra semana les voy a preguntar a ver si alguien lo aprendió. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Este va a ser el versículo clave, hermanos, para la otra semana. Pues aprendemos mucho, hermanos, de la palabra de Dios. Nos enseña todo cómo fue, cómo se hicieron las cosas. Y sabemos, hermanos, que Dios quiere que usted y yo siempre sigamos creciendo por medio de su palabra y creyendo, hermanos, en Dios, que todo lo que Él hizo, Él lo hizo, hermanos, y que ahora nos ayuda a nosotros y nos mantenemos siempre, hermanos, pidiéndole a nuestro Dios que Él nos ayude a seguir un camino bueno, agradable a Él. Pues Dios nos bendice, Dios nos cuida y nos protege, hermanos. Y así vamos a terminar en esta mañana, hermanos. Vamos a hacer una oración. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, de mirar tantas cosas, Señor, que pasaron desde el principio y que ahora nos ayudan para reflexionar en ellas, Padre, para ponerlas por obra, Señor, y mantenernos firmes ante su presencia, Padre, de ser temerosos a usted y creer, mi Dios, que todo esto que pasó en esta historia, Señor, fue real y que esto fue en el principio, Señor, y podemos mirar todo lo que está pasando en estos tiempos, Señor, que miramos muy cerca ya su venida, Padre, y queremos que nos ayude, Señor, a mantenernos firmes, Señor, siempre sirviéndole, siempre haciendo las cosas para usted, mi Dios, y que venga el día de mañana, Señor, y nos encuentre, mi Dios, haciendo algo para usted, Señor. Ayude a cada uno de mis hermanos que han estado escuchando el mensaje, Señor, le pido por los hermanos también en las redes sociales, que les bendiga grandemente y que nos siga bendiciendo el resto de este tiempo que vamos a estar ahorita cantándole y recibiendo también su palabra, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén.